El pueblo de San Oscuro estaba escondido entre montañas cubiertas de neblina, olvidado por los mapas y por la memoria de quienes habían logrado huir. Las casas, de adobe agrietado y techos colapsados, parecían murmurarse entre sí cada vez que el viento soplaba. Durante décadas, nadie se atrevió a volver, pues decían que el aire mismo estaba contaminado con los lamentos de los muertos. Fue en una tarde fría cuando Valeria, 17 años, de mirada rebelde y espíritu curioso, convenció a su primo Mateo, 28 años, un mecánico de ciudad, de acompañarla hasta el pueblo donde habían nacido sus abuelos. La abuela, antes de morir, le susurró entre delirios febriles: nunca regreses a San Oscuro, porque las sombras te reconocerán. Esa advertencia, lejos de detenerla, encendió en Valeria una obsesión peligrosa. Junto a ellos viajaban don Julián, 63 años, un antiguo maestro, que había sido expulsado de San Oscuro en su juventud por hablar demasiado de las cosas prohibidas, y Sofía, 41 años, enfermera que cuidaba de Valeria tras la muerte de su madre. Los cuatro, unidos por la sangre y por secretos compartidos, llegaron al borde del pueblo cuando el sol ya se estaba escondiendo. El camino estaba cubierto de cruces oxidadas, como si alguien hubiera marcado cada lugar donde la tierra se tragó a un habitante. El silencio era tan espeso que ni los grillos se atrevían a cantar. Cuando cruzaron el arco de piedra con la inscripción borrosa: "Bienvenidos a San Oscuro", la temperatura descendió de golpe, helándoles los huesos. Valeria tomó fotografías con su celular, pero en la pantalla no aparecían las ruinas, solo figuras oscuras de pie entre la niebla. Ella creyó que era un fallo de la cámara. Mateo, más práctico, dijo que era un error de luz. Sin embargo, don Julián, con los labios temblando, murmuró: ellos ya nos vieron. Sofía lo ignoró y trató de mantener la calma. Entraron en la primera casa, buscando un lugar donde pasar la noche. El polvo cubría todo, y había huellas frescas en el suelo, como si alguien o algo hubiera caminado allí hacía apenas unos minutos. Un olor penetrante a hierro y humedad emanaba de las paredes. Mientras revisaban las habitaciones, Valeria encontró un cuaderno enterrado bajo escombros. En él, con letra temblorosa, se repetía una frase una y otra vez: no abras las ventanas después del anochecer. No alcanzaron a discutirlo cuando un golpe seco retumbó en la puerta. Nadie estaba afuera. Segundos después, un susurro se deslizó por las rendijas, voces múltiples, mezcladas, llamando a cada uno por su nombre. Mateo tomó una linterna y apuntó hacia la calle. La niebla se agitaba como si respirara, y dentro de ella se distinguían siluetas humanas, quietas, observando. No nos quieren aquí, dijo Sofía con la voz quebrada. De pronto, todas las ventanas comenzaron a vibrar al mismo tiempo, como si cientos de manos invisibles las golpearan. La primera noche en San Oscuro fue un suplicio. El viento se colaba por los huecos de las paredes y traía consigo lamentos lejanos, como si los difuntos del pueblo intentaran conversar entre ellos. Valeria, incapaz de dormir, se asomó a una rendija de la ventana. La calle estaba vacía, pero en el reflejo del vidrio vio un rostro que no era el suyo, unos ojos hundidos, una boca abierta como si gritara sin sonido. ¿Lo viste?, preguntó Sofía al notar su sobresalto. Valeria negó con la cabeza, temiendo que nombrarlo le diera más fuerza. Mateo, que había improvisado un colchón en el suelo, se quejó de escuchar pasos pesados en el techo, aunque todos sabían que la casa estaba a punto de colapsar y nadie podría caminar arriba. Don Julián, en cambio, se mantuvo en silencio, con un crucifijo entre los dedos, rezando palabras que parecían más antiguas que cualquier rezo común. A medianoche, un olor nauseabundo a carne podrida inundó la habitación. Buscando el origen, Mateo descubrió un agujero bajo las tablas del piso. De allí surgía un vapor oscuro, como humo de incendio, pero frío. Al acercar la linterna,
vieron que no era tierra lo que había debajo, sino un pasillo de piedra que descendía hacia las entrañas del pueblo. El cuaderno que Valeria aún conservaba comenzó a vibrar en sus manos, y otra frase apareció escrita por sí sola: el subsuelo respira, no lo despierten. Sofía intentó convencerlos de abandonar el lugar de inmediato, pero las puertas no se abrían, como si hubieran sido selladas desde afuera. Golpearon, empujaron, incluso rompieron con piedras, pero la madera permanecía intacta. El pueblo no los dejaría ir. De pronto, un susurro colectivo se elevó desde el pasillo bajo el suelo. Eran voces de niños riendo, mezcladas con llantos de adultos. El sonido subía como un coro macabro que llenaba la casa entera. Valeria, en un impulso temerario, colocó su celular sobre el agujero y grabó. Cuando reprodujo el video, no escucharon risas ni llantos, sino sus propios nombres gritados con desesperación, como si alguien los estuviera enterrando vivos. Don Julián, con los ojos vidriosos, confesó entonces: yo sé lo que ocurre. San Oscuro fue construido sobre catacumbas indígenas, y cada familia entregaba un sacrificio para mantenerlas dormidas. Cuando dejaron de hacerlo, la maldición cayó sobre todos. El silencio se volvió insoportable. Afuera, la niebla se movía como olas. De entre ellas surgieron decenas de siluetas inmóviles, rodeando la casa. No caminaban, no respiraban, solo miraban. Una de ellas, más alta que el resto, comenzó a golpear la ventana con una mano huesuda, lenta pero insistente. Nos vigilan, susurró Sofía, abrazando a Valeria, y esperan que bajemos. El cuaderno se abrió una vez más, mostrando una última advertencia escrita en tinta roja. El segundo día, el pueblo elige a quien tomar primero. El amanecer no trajo alivio. Las figuras en la niebla continuaban de pie, inmóviles, como guardianes esperando órdenes. Dentro de la casa, el aire era cada vez más denso, y el pasillo bajo el suelo emitía un murmullo constante, semejante a un corazón latiendo en lo profundo de la tierra. Valeria insistía en grabar todo, convencida de que debían dejar evidencia. Sin embargo, cada vez que reproducía los videos, aparecían imágenes distintas: Sofía llorando sangre, Mateo colgado del techo, Don Julián enterrado en tierra húmeda. Ninguno recordaba esas escenas, pero la cámara parecía registrar el futuro. Don Julián, con la voz cansada, explicó que la maldición siempre reclamaba a uno de los visitantes. San Oscuro necesita un primer sacrificio, dijo, y lo elige al amanecer del segundo día. Mateo, incrédulo, salió al patio a comprobar que nada era real, pero la niebla se abrió frente a él, mostrando un sendero de cruces que no estaba allí antes. Cada cruz tenía un nombre grabado: habitantes del pueblo desaparecidos hace décadas. En la última cruz, recién clavada en el suelo, estaba su propio nombre. Aterrorizado, regresó corriendo, pero al hacerlo encontró que la puerta ya no lo dejaba entrar. Desde adentro, Valeria y Sofía lo vieron golpear el vidrio desesperado. La figura alta que la noche anterior había tocado la ventana ahora estaba detrás de él, tan cerca que parecía pegarse a su espalda. De pronto, la puerta se abrió sola y Mateo cayó al suelo jadeando. La cruz con su nombre apareció en sus manos, manchada de tierra húmeda. El cuaderno se abrió de nuevo. El elegido debe descender primero. Sofía gritó que no permitiría aquello, pero don Julián la detuvo. Si no obedece, todos seremos tomados, dijo con una resignación amarga. Mateo, en un intento de valentía, aceptó. Si este pueblo quiere jugar conmigo, yo mismo lo enfrentaré, dijo. Abrieron el agujero del suelo, y el vapor oscuro salió como un aliento putrefacto. Una escalera de piedra descendía hacia la negrura. Con una linterna en mano y la cruz aún apretada, Mateo bajó los primeros escalones. A cada paso, las voces de niños y adultos se mezclaban, gritando su nombre como un canto ritual. Cuando su figura desapareció en la oscuridad, la escalera comenzó a temblar. Valeria intentó seguirlo, pero una fuerza invisible la arrojó hacia atrás.
La abertura se cerró de golpe, dejando solo polvo y silencio. El cuaderno se manchó de rojo otra vez. El elegido ya no pertenece a los vivos. Y desde el subsuelo, un grito desgarrador sacudió las paredes. No era de Mateo, era de algo que había despertado con su llegada. El silencio que siguió a la desaparición de Mateo era más pesado que cualquier grito. Valeria lloraba, golpeando el suelo donde el agujero se había cerrado. Mientras Sofía intentaba contenerla, don Julián se mantenía inmóvil, como si ya hubiera aceptado que el pueblo cobraría su precio. Al caer la tarde, comenzaron los ruidos en las paredes, golpes secos, como si alguien rascara desde dentro. Las tablas crujían con cada impacto, y las voces susurraban los nombres de los tres que aún quedaban. Sofía juraba escuchar la voz de Mateo llamándola, pidiendo ayuda. Valeria, desesperada, quiso volver a abrir el agujero, pero el suelo estaba duro como piedra. De pronto, el celular de Valeria encendió solo la cámara frontal. La pantalla mostraba a los tres dentro de la habitación, pero detrás de ellos aparecía Mateo, pálido, con los ojos completamente negros. Estaba de pie, inmóvil, con la cruz manchada de sangre en la mano. Cuando voltearon, no había nadie. Don Julián reveló lo que había callado cuando era joven. Él también fue marcado como el elegido, pero huyó antes de descender. Por eso había sido expulsado del pueblo. San Oscuro no olvida, dijo, y ahora ha cobrado a Mateo lo que antes me pertenecía a mí. Esa confesión desató la furia de Valeria, que lo acusó de haber condenado a todos. El anciano, sin responder, abrió el cuaderno. Una nueva frase había aparecido. El eco del elegido regresa para arrastrar a los demás. Esa noche, el eco se hizo carne. Pasadas las 12, escucharon pasos descendiendo desde el techo. Aunque no había escaleras, una figura cayó pesadamente en medio de la sala. Era Mateo, o algo que se parecía a él. Su piel estaba cubierta de grietas oscuras, y de su boca surgía un humo frío que olía a tierra húmeda. Valeria corrió hacia él, pero Sofía la detuvo. «Ya no es tu primo», gritó. Mateo levantó la cruz como si fuera un arma, y los vidrios de las ventanas explotaron de golpe. La niebla entró en la habitación como un torrente vivo, llenando cada rincón. Afuera, las siluetas se acercaban, golpeando las paredes con manos invisibles. Don Julián intentó enfrentarlo con su crucifijo, pero Mateo lo tomó del cuello y lo levantó como si no pesara nada. En sus ojos negros se reflejaban cientos de rostros deformes que gritaban en silencio. Antes de asfixiarlo, Mateo lo dejó caer, murmurando con voz múltiple: «Aún no. El pueblo no ha terminado contigo». El cuaderno se abrió solo y la tinta se movió como sangre fresca. El eco traerá consigo la noche eterna. La figura de Mateo se desvaneció entre la niebla, dejando a los tres rodeados, sin salida, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el sol sangrara sobre San Oscuro. La niebla no se disipaba, y el pueblo entero parecía vibrar con un pulso lento, expectante. Dentro de la casa, Valeria se aferraba a Sofía, mientras don Julián permanecía sentado en silencio, evitando mirarlas. El cuaderno volvió a abrirse solo. Esta vez no mostraba advertencias, sino un dibujo, la figura de un anciano entregando a una joven a las sombras. Valeria, furiosa, encaró a Julián. «¿Qué significa esto? ¿Qué nos ocultas todavía?». El viejo suspiró y confesó: «El pueblo exige siempre 2 sacrificios, el elegido que desciende, y la sangre joven que lo acompaña. Yo traje a Valeria porque sabía que ella sería llamada. Yo no podía volver solo. Necesitaba que San Oscuro me perdonara». Sofía lo golpeó, incapaz de contener su ira. «La usaste como ofrenda». Valeria, con lágrimas en los ojos, entendió por qué la abuela le había suplicado no regresar. Todo había sido orquestado por don Julián, quien había cargado con la culpa toda su vida y buscaba liberarse entregando a su propia sangre. En ese momento, la figura de Mateo apareció de nuevo en el umbral. No caminaba,
sino que flotaba ligeramente sobre el suelo. Extendió la cruz hacia Valeria, y de su boca salió un susurro múltiple. «Ven conmigo». La habitación se llenó de viento helado. Las paredes se agrietaron, revelando túneles oscuros que conectaban toda la casa con el subsuelo. Decenas de manos huesudas emergieron, intentando arrastrar a Valeria. Sofía luchaba por apartarlas, mientras don Julián se escondía en una esquina, temblando. Entonces, el cuaderno ardió en llamas y escribió en humo una nueva frase: «El sacrificio debe cumplirse antes del sexto día». Valeria fue tomada por las sombras, pero Sofía logró sujetarla. Entre ambas se desató un forcejeo desesperado contra las manos invisibles. Don Julián, viendo que la elección del pueblo se cumplía, trató de escapar por la puerta, pero al abrirla, lo que vio fue el cementerio del pueblo extendiéndose hasta el infinito. Cada tumba se abrió al mismo tiempo, y los cadáveres miraron hacia él. Una risa infantil resonó en el aire, mezclada con gritos adultos. El pueblo entero lo señalaba. Don Julián comprendió, demasiado tarde, que San Oscuro nunca perdonaba. El suelo bajo sus pies se abrió y lo devoró en segundos, dejando tras de sí solo su crucifijo oxidado. Valeria y Sofía quedaron solas, rodeadas de sombras que avanzaban lentamente. Mateo, o lo que quedaba de él, se acercó aún más, extendiendo la cruz manchada de sangre directamente hacia Valeria. La niebla se cerró sobre ellas, sofocante, mientras el eco de don Julián se perdía en lo profundo de la tierra. El pueblo entero parecía despertar. Las campanas oxidadas de la iglesia comenzaron a sonar solas, aunque nadie las tocaba. La niebla se cerró como un muro vivo alrededor de Valeria y Sofía, impidiéndoles escapar. La figura de Mateo se acercaba cada vez más, extendiendo la cruz cubierta de sangre hacia Valeria. Sofía, con la voz quebrada, gritó que se la llevaran a ella en lugar de la joven, pero el pueblo ya había decidido. Valeria sentía que algo la jalaba desde dentro del pecho, como si su alma estuviera siendo arrancada lentamente. De repente, el suelo volvió a abrirse, revelando la escalera de piedra hacia el subsuelo. Un coro de voces antiguas resonó desde lo profundo: «La sangre joven debe descender». Valeria, aterrada, luchaba por resistirse, mientras Sofía la sostenía con todas sus fuerzas. En ese momento, don Julián apareció otra vez. Su cuerpo estaba deformado, cubierto de tierra, con los ojos vacíos. El pueblo lo había devuelto como un espectro, condenado a servir. Caminó hacia Valeria, extendiendo las manos para arrastrarla hacia abajo. Sofía, desesperada, tomó el crucifijo oxidado que había quedado en el suelo y lo clavó contra su propio pecho. La sangre brotó y la niebla reaccionó de inmediato. Las sombras se agitaron, confundidas, y la voz múltiple del pueblo murmuró: «El sacrificio ha sido cumplido». El cuerpo de Sofía cayó, pero su sacrificio liberó a Valeria. La escalera de piedra se cerró con un estruendo, atrapando a don Julián y al eco de Mateo en la oscuridad eterna. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y las figuras que rodeaban la casa se desvanecieron una por una. Valeria quedó sola, de rodillas junto al cuerpo sin vida de Sofía. El silencio volvió a San Oscuro, un silencio pesado, pero distinto, como si el pueblo hubiera quedado saciado, al menos por ahora. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Valeria salió del pueblo al amanecer. El arco de piedra aún mostraba la inscripción «Bienvenidos a San Oscuro», pero ahora, bajo esas palabras, apareció otra, grabada como si hubiera estado allí desde siempre: «Hasta tu regreso». Valeria comprendió que nadie escapaba del todo. El pueblo la había dejado ir, pero su nombre ya estaba grabado en la tierra maldita, y algún día, San Oscuro la llamaría de nuevo. Valeria permaneció arrodillada junto al cuerpo de Sofía durante horas, sin poder apartar los ojos del crucifijo oxidado empapado en sangre. Afuera,
El amanecer iluminaba tenuemente las ruinas del pueblo, pero la claridad no traía consuelo alguno. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de las ramas secas que se mecían en el viento helado. La joven reunió fuerzas para levantarse. Cada paso que daba hacia la salida le parecía un desafío, como si el aire mismo intentara detenerla. Llegó al arco de piedra, aquel que siempre había marcado el inicio de la condena. La inscripción "Bienvenidos a San Oscuro" brillaba bajo la luz gris, y debajo, la nueva frase tallada en la roca parecía sangrar aún: "Hasta tu regreso". Valeria se detuvo frente a esas palabras. Sintió una presión en el pecho, como si el pueblo quisiera recordarle que ya era parte de él. Un mareo la obligó a apoyarse en la pared del arco, y entonces lo escuchó, el eco de las voces que habían atormentado a su primo Mateo, ahora susurrando su nombre. No eran gritos, sino cantos apagados, como un rezo interminable que se filtraba desde la tierra. Ella cerró los ojos, intentando ignorar aquel murmullo, pero la visión la golpeó sin aviso. Se vio a sí misma de pie en el centro de la plaza del pueblo, más adulta, con la piel marchita y los ojos huecos. A su alrededor, cientos de sombras la veneraban como a una reina maldita. Sintió náuseas y cayó de rodillas, jadeando, al darse cuenta de que no era una simple amenaza, era el futuro que San Oscuro le prometía. El viento se volvió más fuerte, arrastrando hojas secas y polvo por la calle principal. Entre la neblina, Valeria alcanzó a distinguir las siluetas de sus abuelos, de pie frente a la iglesia. Tenían la misma expresión que recordaba en vida, pero sus ojos estaban vacíos, completamente blancos. Extendían los brazos hacia ella, invitándola a quedarse. Con un grito de dolor, Valeria corrió hacia el camino de salida, apartando ramas y cruces oxidadas que parecían multiplicarse a cada paso. Sus pies sangraban al tropezar con piedras y vidrios rotos, pero no se detuvo. La sensación de ser observada no desaparecía. Sabía que cada sombra del pueblo la seguía con la mirada. Cuando alcanzó el límite donde la niebla se disolvía, volteó una última vez. San Oscuro permanecía quieto, silencioso, pero vivo. Las ruinas parecían respirar, y en lo más alto de la iglesia vio una figura oscura que la observaba. No podía distinguir su rostro, pero supo de inmediato quién era: Sofía, de pie, su cuerpo restaurado, convertida ahora en parte del pueblo. Las lágrimas inundaron los ojos de Valeria. Dio un último paso hacia la luz del amanecer, escapando de los límites de San Oscuro. Aunque en el fondo sabía la verdad, había dejado atrás a su única protectora, y el pueblo le había marcado la piel y el alma para siempre.